Serie que le hemos titulado Ageo, ahora es el momento. ¿Y es el momento de qué? Estamos hablando sobre el libro de Ageo, un libro tal vez olvidado, un libro que para muchos es difícil inclusive de buscar en la Biblia, ¿cierto? Porque es un libro corto, tiene 2 capítulos, 38 versículos en total, y tal vez leerlo no es tan emocionante, sí, pero ¿qué dicen? ¿Es emocionante leer este libro? Y me ha impactado y doy muchas gracias a Dios porque al escucharlos, algunos en la semana, siento que les ha ayudado, ¿sí? Que ha movido fibras, que ha permitido poder también descansar en Dios. Y estábamos hablando de este libro, la primera charla, hablamos de sin excusas, ¿sí? Y muchas veces nosotros tenemos excusas para servir a Dios. Y este pueblo también tenían excusas para reconstruir el templo, ¿sí? Decían, Señor, pues hay que esperar un tiempo más, es bueno ya esperar. Y hablaba de 3 factores importantes cuando tenemos excusas de empezar un proyecto nuevo. Y hablaba de, digamos que es un acróstico, de 3, podemos decirlo PEO, ¿sí? Y es priorizar, empezar y obedecer, ¿sí? Así no lo podemos de pronto tener más en mente, ¿cierto? ¿Cuál es la primera? Priorizar, empezar y obedecer, ¿sí? PEO, ¿sí? Es PEO, no, ¿sí? PEO, ¿sí? Priorizar, empezar y obedecer. Y eso hablábamos la semana pasada, hace 2 semanas, de empezar, ¿sí? A mirar qué tengo que priorizar y no quedarme ahí, sino empezar y obedecer. Y la semana pasada estuvimos hablando ¿sobre qué? Cómo superar las decepciones, ¿cierto? Y hablábamos, a veces es difícil cuando los hijos, los nietos, la pareja, la familia, la gente en el trabajo nos decepciona, ¿cierto? Y hablábamos acerca de, hay momentos en que tenemos que dejar ir el pasado, ¿cierto? Porque hay que avanzar, seguir adelante. Y el tema de hoy es las bendiciones de la obediencia. Y esta mañana quiero hablarles sobre las bendiciones de la obediencia. Y este mensaje trata sobre todas esas cosas que suceden después de levantarnos. Porque mientras estamos dormidos, ¿cómo estamos? Estamos como tranquilos, ¿cierto? Pero después de levantarnos, es que suceden esas luchas cada día al obedecer a Dios. Y al hablar sobre este mensaje voy a hacer 2 suposiciones que no sé si pueden estar de acuerdo conmigo. Y la primera suposición es que la mayoría de nosotros, ¿qué queremos? Obedecer, ¿sí? La mayoría de nosotros realmente queremos obedecer a Dios. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? ¿Sí? Creo que todos los que estamos acá hay un deseo ferviente de obedecer a Dios, ¿cierto? Que nos levantemos en la mañana y decir, Señor, hoy sí te voy a obedecer. Señor, lo que me pidas, eso voy a hacer, ¿sí? Y como cristianos queremos hacer lo correcto. Queremos agradar a nuestro Señor. Y también la segunda suposición es que nadie obedece a Dios todo el tiempo. Hay un deseo de querer obedecer, pero ¿qué pasa? Es muy difícil, ¿cierto? ¿Sí? Porque una cosa es pensar en obedecer y en la teoría, y otra cosa es que en la práctica decir voy a obedecer, ¿cierto? Son 2 cosas diferentes, ¿sí? Y Santiago, capítulo 3, versículo 2, donde dice, todos tropezamos de muchas maneras. Y a veces nosotros decimos, Señor, yo quiero obedecer en este día, quiero hacer lo correcto. Pero empiezo a escuchar en el trabajo un chisme que está muy bueno y empiezo ese chisme está muy bueno, venga, pueden hablar más durito. Y fácilmente me puedo desviar a lo que yo quiero, Señor, yo quiero obedecer a desviarme.
Otras veces es, ay Señor, mi temperamento es muy difícil y yo voy a obedecer hoy en estar tranquilo, en no pelear con mi mujer ni con mis hijos. Pero llega la mujer y los hijos y ¿qué? Oh, es que ellos me irritan, ¿sí? Entonces una cosa es decir que quiero obedecer y otra muy compleja es hacerlo, ¿cierto? ¿Todos tienen esas luchas? Yo tengo esa lucha todos los días, ¿sí? Y por eso le digo que todos luchamos cuando nos levantamos de la cama, con querer obedecer a Dios, pero suceden cosas en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, que nos dicen, uy Señor, pero es que nos pones personas que verdaderamente nos hacen perder la paciencia. Y la obediencia no es fácil. Y podríamos decirlo que es fácil en teoría, pero es difícil en la práctica. Y muchos no nos gusta tal vez obedecer a Dios. Es fácil decirlo que hacerlo. Y esto es algo que les ocurrió al pueblo judío. Ellos, ¿cuánto demoraron para reconstruir el templo? 16 años, ¿cierto? 16 años para obedecer, ¿cierto? Y ellos entonces, cuando llega Ageo, empieza a decirles, vamos a hacerlo. Y entonces con gran entusiasmo se lanzan al proyecto. Pero al cabo de un mes, ¿qué pasa? Se desaniman, se decepcionan de ver ese templo, y eso lo vimos la semana pasada, y algunos recordar el templo de Salomón, cómo era de majestuoso, ¿sí? Y luego vuelve Ageo y los anima, dice, vamos adelante. Y pasaron 2 meses más y la gente volvió otra vez a estar en picada, porque estaban sufriendo a causa de su desobediencia. Entonces, cuando empiezan a construir el templo, ellos esperan que los problemas que hay alrededor, ¿qué pasa? Desaparezcan, se solucionen, ¿cierto? Porque es que estamos haciendo lo que Dios nos dice. Y creen que a veces nos pasa eso. Ay, yo voy a ir juicioso a la iglesia los domingos. Yo voy a ir juicioso, voy a estar juicioso leyendo la Biblia. Y es esperando que con hacer ese tipo de cosas, nuestros problemas alrededor, ¿qué pasa? Se solucionen. ¿Y ocurre? Pero cuando no ocurre, ¿qué pasa en nuestras vidas? Si ve Dios cómo es. Entonces, ¿para qué obedecer a Dios? Si trato de hacerlo mejor, pero Él no se encarga de mis problemas. Esos problemas no desaparecen. Y pasaron 3 meses y nada había cambiado en sus vidas. Y todavía tenían todos sus viejos problemas y el templo estaba muy lejos de ser lo que quería Dios que fuera. Entonces la gente empezó a preguntarse si valía la pena obedecer a Dios. Venga, tanto esfuerzo que hacemos acá, oposición que tenemos de los samaritanos, personas que nos pasan alrededor y dicen, ¿y ustedes para qué se molestan en hacer esto? Si al fin y al cabo no va a quedar como el templo de Salomón. Entonces Ageo entrega su tercer mensaje al pueblo. Capítulo 2, vayan conmigo por favor, capítulo 2, versículo 10 al 19. Y allí vamos a estar en estos 9 versículos. Y Dios habla directamente a las personas que se preguntan por qué las cosas no mejoran de manera rápida. Y creo que eso nos sucede mucho a nosotros, ¿cierto? Buscamos de Dios, decimos, Señor, bueno, voy a obedecerte, pero quiero que mis problemas, ¿qué? Sean rápido en solucionarse. Y este es un mensaje para cualquiera que se haya preguntado si alguna vez vale la pena servir a Dios, si vale la pena obedecer. Así que vamos a empezar con 2 preguntas curiosas, versículo 10 al 13 del capítulo 2, y dice lo siguiente: a los 21 días del 9º mes, en el 2.º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos,
Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan, sí, listo. Volvemos entonces, versículo 10. A los 21 días del 9º mes, en el 2.º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, la pregunta es, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Entonces aquí vemos dos preguntas que para nosotros podrían parecer muy extrañas, pero para este pueblo judío tenía mucho sentido. ¿Cuáles fueron esas dos preguntas? Entonces, Ageo, por medio de Ageo, Dios les dice, si los sacerdotes, y eso era pues uno como verlo, si llevan carne como entre las piernas, sí, uno diría, ¿quién lleva carne entre las piernas, cierto? Que ha sido de un sacrificio y que sale del templo y que si salió del templo es santo, es sagrado, ¿sí? Y toca cualquier otra cosa, ¿qué va a pasar entonces con esa carne? Ya no va a ser santificada, ya no va a ser pura, ¿cierto? ¿Sí? ¿Creen eso? Y entonces ellos dicen, sí, claro, ¿sí? Y entonces luego dice, bueno, y si hay algo muerto, porque ellos en la ley decía que toda cosa muerta, si lo tocara otro objeto, ¿qué va a pasar con ese otro objeto o con esa otra cosa? Ya va a quedar contaminado, ¿cierto? Y nosotros diríamos, pero ¿y eso qué tiene que ver? ¿Sí? Tiene que ver mucho porque los judíos tenían muchas leyes, cientos de leyes, y de esas leyes mucho hablaba acerca de su santidad, ¿sí? Hablaba mucho acerca de qué debían o qué no debían hacer, qué debían tocar, qué no debían tocar, qué era santo y qué era inmundo, ¿sí? Entonces, Dios por medio del profeta Ageo les hace estas dos preguntas, ¿sí? Si llevan algo del templo santificado y tocado, entonces es inmundo. Y ellos dicen, sí, sí lo es, ¿sí? Y con este trasfondo, estas dos preguntas entran en foco. ¿Qué pasa si algo santo toca algo impío? O lo impío se vuelve santo, y ellos dicen no. Pero si algo impío toca algo santo, ¿qué ocurre? Se contamina. Ilustrémoslo de la siguiente manera. En el templo había muchos utensilios, como ellos, digamos, una olla, ¿sí? Y esa olla era apartada para el templo. Quiere decir que esa olla era ¿qué? Sagrada, ¿cierto? ¿Sí? Y era solo dispuesta para fines del templo, ¿sí? Pero también una ama de casa puede usar una olla, ¿sí? De ese mismo, y la puede usar para cosas como hablábamos ahorita, el sancocho, la frijolada, ¿sí? Y es una olla común y corriente, ¿sí? Sigue siendo una ¿qué? Una olla. Depende desde el uso que se le va a dar, ¿sí? Entonces aquí Dios les estaba diciendo, bueno, hay cosas santas, sagradas, y hay cosas que contaminan.
Otro ejemplo muy claro, si nosotros nos lavamos bien las manos, ¿sí? Con jaboncito antibacterial que elimina el 99.9 de las bacterias, ¿sí? Y cogemos un plato que está untado de salsa boloñesa, ¿el plato queda limpio? No, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿cómo quedan nuestras manos? Sucias, ¿sí? A pesar que nosotros las hayamos limpiado, al tocar ese plato que estaba lleno de salsa boloñesa, quedó sucio, quedan sucias nuestras manos, pero eso no quiere decir que ese plato queda limpio porque yo tenía las manos limpias. Igual sucede cuando tenemos un tapete en la casa y lo limpiamos muy bien y llega el hijo o la visita y ¡ay! Ese tapete tan limpio que estaba. Los zapatos quedan limpios, el tapete queda sucio y entonces algo que estaba limpio queda sucio, ¿sí? Y ese es el pecado de la suciedad, se propaga muy rápido. Y así como es de difícil mantener una casa limpia, ¿cierto? Porque mantener una casa limpia es muy difícil. Es difícil mantener una vida limpia porque el pecado mancha todo. O consideremos esta ilustración, el pecado es como una enfermedad. Supongamos que estamos bien de salud, ¿cierto? Gozamos de buena salud y nos encontramos con un compañero o una compañera que tiene una gripa, la cosa más tremenda, ¿sí? Y llega y nos saluda. Esa persona se sana porque yo estoy sano. ¿Qué pasa con nosotros? Ay, al otro día estoy mocoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso se contamina. Pero nuestra santidad, si no se pasa a la otra persona. ¿Sigo siendo claro con esas dos preguntas que está diciendo aquí el texto? Y entonces, lo mismo ocurre con el pecado. Es una enfermedad que se transfiere mucho más fácil que la santidad. Y la gripa, bueno, no es gripa, ¿cómo se llama esa? Exacto, esa virosis se propaga mucho más fácil que el hecho de uno estar sano. Y entonces, el pecado es como la suciedad y como la enfermedad. Mancha todo lo que toca. Y entonces Ageo habla sobre una aplicación importante. Versículo 14. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra clave aquí? Así es. Sí, mira que aquí está haciendo entonces una comparación. Está diciendo, mire, ustedes hacen esto creyendo que están haciendo lo correcto, pero lo que están es haciendo cosas para estar lejos de mí. Por eso dice, así es este pueblo y esta gente delante de mí. Toda obra de sus manos y todo lo que ofrecen es inmundo. ¿Cómo se sentiría uno como pueblo que le están diciendo que por más que hacen cosas, no son agradables para Dios? ¿Cómo nos sentiríamos frente a eso? Y cualquier cosa que hagas está mal. Y Dios quería que ellos construyeran un templo, sí, pero más que construir un templo, Dios quería acercar sus corazones hacia Él. Y ellos no estaban entendiendo esto. Quería que el corazón de la gente estuviera completamente dedicado a Él. Dios no quería una casa llena de corazones vacíos. No quería sacrificio de animales, a menos que estuviera acompañado de un sacrificio vivo del pueblo. Y aquí tenemos que tener algo claro: no podemos engañar a Dios.
y no le impresionan rituales, a menos que sean acompañados de un corazón humilde. Y para resumir esta oración, podemos decirlo en dos maneras. La santidad es intransferible. No podemos transmitir a otro santidad. Es algo que es de cada uno. Y la santidad comienza en el corazón. Y por eso es que Dios quiere nuestro corazón. Y por eso Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? Y muchos de nosotros estamos preocupados tal vez por las enfermedades cardíacas. La gente se está muriendo del corazón. Pero hay una enfermedad cardíaca espiritual que es también más dolorosa, y es la condición de una separación de Dios con el hombre. Así que, ¿cuál es tu condición de tu corazón en esta mañana? Así que vemos una aplicación de estas dos preguntas que Ageo les está haciendo a este pueblo. Y les está haciendo un recordatorio sobre el pasado. Versículo 15 al 17 dice: ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucedan estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertiste a mí, dice Jehová. ¿Qué nos está diciendo estos versos acerca de Dios y acerca del pueblo? ¿Alguien tiene alguna apreciación? Dios estaba interviniendo aún en lo que ¿y todo con qué propósito lo estaba haciendo Dios? ¿Para qué? Para acercarlos, ¿sí? Entonces Dios les dice: vea, ustedes invierten 100,000 pesos en la tierra, y cuando van a ver, no hay nada. Luego entonces van a invertir 1,000,000 de pesos en la tierra, y cuando ven, pues solo el resultado fueron 600,000 pesos. Y Dios dice: yo los que herí. O sea, yo envié plagas, yo envié fuertes oleadas de vientos, granizados, todo con tal de llamar la atención. Y dice ellos que, venga, ¿por qué nos ocurre esto? ¿Qué está pasando? Y Dios hizo esto para que ellos pudieran entender que necesitaban de Dios. Y no simplemente empezar a culpar a otros por lo que estaban haciendo, sino decir: hombre, si estamos alejados de Dios, pues vamos nuevamente a Dios. Y en muchas ocasiones sucede con nuestra vida, que nuestra vida va mal y empezamos a culpar a todo mundo, ¿cierto? Y no empezamos a mirar: venga, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué mi vida está de esta manera? Y no nos preocupamos por ir a Dios para decir: Dios, ¿qué está pasando? Y Dios está interviniendo en esa situación. Y no es que Dios los estuviera castigando. No, interpretamos mal a veces eso. Es que Dios me está disciplinando para castigar. No, Dios estaba disciplinando para restaurarlos y no para castigar. Y es cierto que Dios estaba detrás de sus tiempos difíciles, pero no lo estaba haciendo con el ánimo de castigarlos, sino de restaurar y llamar la atención de sus corazones. Y muchos de nosotros desperdiciamos horas, días, semanas y años enteros en culpar a otros. Y no empezamos a mirar: ¿qué estoy haciendo mal?
Y en algún momento vas a tener que lidiar con Dios frente a esas situaciones que no están bien. Y entonces habla de un estímulo para el futuro, versículos 18 y 19. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día, ¿qué va a pasar? Los bendeciré. Y observemos cómo hay una frase que se repite varias veces. Dice, ¿a partir de qué? De este momento. Y Dios le está diciendo, borrón y cuenta nueva. Deje atrás, ¿sí? Lo que pasó, lo que vivimos. Quería llamar su atención, quería que volvieran sus corazones hacia mí. Quiero que me obedezcan verdaderamente y vamos a dejar el pasado atrás. No podemos cambiar el pasado, lo que hablamos la semana pasada. Pero las cosas van a ser diferentes a partir de ¿dónde? ¿Cuándo? Si decides ¿qué? Obedecer. Si decides hacerlo no a tu manera, sino a la mía. Y saquemos dos conclusiones simples de esta verdad. Las bendiciones comienzan en el momento en que obedecemos. Y después de demorarse 16 años, los judíos habían comenzado a reconstruir el templo. Y les quedaba un largo camino por recorrer. Sus campos estaban todavía vacíos. Y algunos dicen que se demoran alrededor de 4 años para reconstruir el templo. 4 años de desánimo, 4 años de oposición, 4 años de tiempos difíciles, pero a medida que iban construyendo el templo, iban echando ¿qué? La semilla, para que empezara ¿qué? A florecer y tener una buena cosecha. ¿Cuánto pasó? 4 años. Y los que son expertos en cosechas, saben que el cosechar lleva ¿qué? Tiempo. Paciencia. ¿Cuánto se demora el café en producir? 1 año y medio, si no estoy mal, entre año y medio y 2. El plátano, 1 año. Pero no es como que la tiro y ¿qué? ¿Será que mañana ya está el plátano? Todos los días ¿qué? Hacer nuestra labor, limpiar la maleza, abonar. Y es algo de día a día. Pero es de esperar un resultado a futuro. No es inmediato. Y muchos de nosotros nos vemos involucrados en problemas y queremos que esos problemas se solucionen ¿qué? Ya. Cuando tal vez van a llevar tiempo. Pero si estamos en ese deseo de obedecer a Dios, paso a paso vamos a ir viendo la luz en el camino. Y quiero terminar con algunas ilustraciones prácticas que nos ayuden en esto. Y quiero que piensen en un momento en algo, y es: ¿cuánto te ha costado llegar en donde estás? Piensa un momento. Familia, profesión, trabajo, una pensión. ¿Cuánto te ha costado llegar allá? ¿Cuántos pasos has tenido que dar de manera equivocada para llegar a donde estás? ¿Cuántos pasos han sido? Muchos años de estar caminando y de decir: me equivoqué. Voy por ese lado y digo: me equivoqué. Y con Dios, cuando vivimos este proceso, también necesitamos ¿qué? Caminar
paso a paso. Y cada mañana que nos levantemos, poderle decir: Señor, en esta mañana quiero obedecerte y voy a caminar contigo este pasito. Hoy voy a aprender a tomar una buena decisión. Señor, no sé cómo, pero yo quiero caminar hacia esa luz. Y no quiero vivir en esa oscuridad que tal vez he tomado de malas decisiones, de sentirme frustrado, de sentirme cargado por lo que vivo, sino que quiero caminar ¿hacia dónde? Hacia la luz. Y cuando abra mis ojos, lo que pueda ver es el resplandor de la luz. Y sí, nos hemos equivocado muchas veces. Y estamos donde estamos porque hemos tenido más tal vez desaciertos que aciertos. Pero Dios ha estado ahí. Y aunque no le ha gustado muchas de las decisiones, dicen: ahora es el momento ¿de qué? De tomar decisiones. Deja atrás lo que tal vez esos miles de pasos que fueron incorrectos. Y hoy camina conmigo, paso a paso, un camino, un pasito a la vez. Y en esos pasos a veces vamos a tambalear: Señor, no sé qué hacer en esta decisión. Tranquilo que yo estoy ahí. Porque Dios, ¿qué les dice? Yo los bendeciré. Yo voy a estar ahí. Y tienes que dar esos pasos pequeños en esa dirección correcta. No lo que tú crees, no lo que otros dicen de ti, sino lo que Dios dice en su palabra y aplicarlo todos los días. La primera carta de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que las bendiciones comienzan en el momento en que obedecemos. Y la cosecha llegará eventualmente. Va a llegar algún momento en que vamos a ver ese fruto de esos sacrificios, de esos momentos difíciles que nos llevaron a caminar con Dios. Pero recuerden, va a ser un proceso. No va a ser algo de la noche a la mañana. Dios va a estar allí diciendo: no te preocupes, yo estoy ahí. Y con el tiempo obtendrás una cosecha abundante. Solo sé fiel y te prometo que llegará la cosecha. Y es importante para nosotros como personas que queremos obedecer a Dios. Y tal vez para algunos es esta mañana un recordatorio de decir: no nos cansemos. Y esta serie ha sido tan impactante porque esta semana he podido escuchar de personas que me han dicho: qué profundo han sido estos mensajes. Y solo ha sido por la gloria de Dios. Solo ha sido por Dios. Y algunos se han sentido cargados, se han sentido cansados, se han sentido decepcionados por sus hijos, por sus nietos. Algunos se sienten cansados del ministerio, de decir: ay, yo hasta aquí llego. Creo que no soy la persona correcta para seguir adelante. Y a veces nos preguntamos si nuestros esfuerzos son en vano. Y Dios dice: tú siembra la semilla y déjame que me ocupe de la cosecha. Y algunos tal vez están cansados de orar por sus familiares, que antes ven que toman más malas decisiones que buenas decisiones. Y con esto, amados, Dios nos está diciendo: no nos cansemos de orar por aquella familia, de orar por familiares lejanos, orar por compañeros de trabajo, orar por nuestros vecinos. Recuerden, nosotros nos encargamos de sembrar y a su tiempo Dios quedará. Y no sabemos cuándo va a ser. Hasta puede que ni siquiera lo veamos. Y muchas veces podremos decir: pero ¿será que tiene sentido lo que hago? ¿Será que vale la pena tanto esfuerzo? Y Dios nos dice: sí, vale la pena, porque en algún momento habrá una cosecha.
Así que ¿vale la pena obedecer a Dios? Sí, vale la pena. Y muchos pueden decir sí en esta mañana y dar testimonio de su obediencia a Dios, lo que le ha permitido vivir y lo que está viviendo en este momento. Así que en el momento en que comiences a obedecer a Dios, Él comenzará a bendecir tu vida y los años venideros, y cosechará una abundante cosecha. Pero recuerda, no va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero Dios te promete que si andas con Él, estás con Él todos los días, Él no te dejará, Él no te abandonará y seguirá contigo. Pueden que tus problemas de salud estén difíciles y que no sepas cómo seguir adelante. Recuerda, Dios está contigo. Algunos tal vez tienen problemas familiares, problemas de pareja, problemas con los hijos, con los nietos. Pero recuerda, Dios está contigo. ¿Qué necesita de nosotros? Que no andemos como queremos o creemos andar. Y no nos rindamos nunca. Y espero que esas 3 palabras hagan eco en nuestra vida. No rendirse nunca. Y por más fuerte que sea el gigante, por más difícil que sea la situación, no nos rendimos. Y en esos momentos, cuando llegue el tiempo de estar en la presencia de Dios, que Él pueda decir: buen siervo y fiel. No te rendiste, continuaste obedeciendo y valió la pena hacerlo. Padre, en esta mañana, una vez más vengo a ti muy agradecido, porque tu palabra es tan preciosa que habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, nos conforta, nos anima, nos fortalece, nos confronta con nuestra realidad de la vida. Y Señor, hablo en esta mañana para aquellos que sienten si obedecerte vale la pena, porque se sienten cansados, cargados de no ver un fruto, de no ver un buen resultado, de ver que las cosas, por más que las tratan de hacer bien, no salen como esperan. Y yo te pido por cada persona en esta mañana que se siente así, Señor, y que tú les puedas decir a su corazón que la obra que han hecho no es en vano, que están todavía en ese proceso de cosecha, de sembrar, perdón. Están sembrando para un futuro venidero. Y Señor, nos cansamos, nos fatigamos, nos hacemos cuestionamientos acerca de cómo vivimos nuestra vida y si vale la pena seguir viviendo de esta manera. Pero tú hoy nos recuerdas que sí vale la pena. Y tal vez no estamos haciendo las cosas como tú quieres que las hagamos. Así que de hoy en adelante, así como le dijiste a este pueblo, de hoy en adelante, quiero que hagas las cosas de manera diferente. Quiero que camines conmigo, que te levantes cada mañana y des un paso de obediencia. Y no sé qué te está pidiendo Dios en esta mañana. ¿Cuál es ese paso de obediencia? ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que hacer? Solo Dios te va a poner en tu corazón, en tu mente, algo que tal vez no estás haciendo, que sabes que no es correcto, y necesitas desde hoy empezar y dejar atrás, porque hoy es un momento de comenzar y empezar a sembrar para una cosecha futura. Gracias, Señor, por tus palabras. Gracias porque traen el bálsamo a nuestras vidas y lo que nuestra alma necesita, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, dentro de 8 días terminamos esa serie de Ageo. Y si para algunos ha sido este
un tema durito, lo que viene va a ser mucho mejor, sí, y va a ser de mucha bendición para muchos, lo que estén viviendo, sus problemas y sus cargas. Miércoles nos vemos entonces de manera virtual. 10 de junio, ¿sí? Aparte de esa fecha, lunes festivo, 10 de junio, tenemos nuestra integración familiar, ¿sí? Paseo, ¿sí? Paseo a la iglesia, bautizos, vamos a tener un tiempo para compartir de la palabra, vamos a jugar, vamos a divertirnos. Lunes 10 de junio, ¿sí? Entonces a partir de otra semana ya podemos inscribirnos, vamos a dar una cuota muy módica para todo lo que necesitamos de logística y que todos podamos tener un tiempo bien especial en este día de familia e integración. Si alguno está con deseo de bautizarse, también hablen con nosotros para poder iniciar el proceso de bautizarnos en ese tiempo. ¿Listo? Entonces, 10 de junio, aparte de esa fecha, por favor, lunes festivo, y esperamos contar con todos en este evento especial.